¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues mi vida antes un lamento era, hoy es una nueva canción que puedo expresarte con mi corazón. Mientras se agregan los que van a escuchar la transmisión, quiero decirles que para mí es un privilegio de parte de Dios dedicar tiempo para hablar de Él. Y quiero decirle a las personas que de alguna manera los he hecho sentir mal, quizás porque estaba últimamente publicando la comida, lo que cocino y todo eso, pero lo he hecho de una manera sana, no para hacer sentir mal a nadie, al contrario, lo hago porque recuerdo hace muchos años cuando yo vine a los Estados Unidos, no sabía cocinar mucho, pero sí ya un poco sabía. Pero conocí unas personas que no sabían cocinar nada y cómo les costaba. Entonces lo hago de una manera sana para motivar a las personas, a los hombres que no pueden cocinar, que sí se puede, con gracia se puede. Entonces, si hay algunos de los que me siguen en esta plataforma que se han molestado por eso, que piensan que he estado publicando cosas como para darle carita, como dicen aquellos que me ven, pero la verdad que no lo he hecho con la intención de hacer sentir mal a nadie, al contrario, para decirles que Dios es bueno, porque los que no me conocen no saben que yo un tiempo viví que todo lo que comía me hacía daño, impresionante. Yo estuve al borde de la muerte porque la comida me hacía daño. Tuve úlcera gástrica que se hizo como un cáncer, ya no detenía la comida, arrojaba sangre, defecaba sangre. Yo estuve muy mal. Entonces por eso comencé diciéndole, cantando, ¿cómo podré pagar tanto favor? Pero déjeme decirle que hay enfermedades que son a través del pecado. Hay enfermedades que también son porque Dios quiere manifestar su gloria, su poder. Y tenemos ejemplos en la Biblia de personas que vivieron enfermedades y no fue por causa del pecado. Pero otras sí. Y lo vamos a ver en la Biblia. No le voy a leer muchos versículos, pues quiero ser conciso con lo que quiero compartir, pero la pasión de compartir en las redes es para anunciar la palabra de Dios. Eso es lo que me apasiona, ¿sabe por qué? Porque conozco un Dios real, un Dios que se manifiesta en la vida de las personas que verdaderamente le creen. Y también se manifiesta en personas que de momento están necesitadas, pero que no saben cómo llegar a Dios. Y por eso es que hay muchas personas que invierten todos sus bienes materiales tratando de buscar cómo curarse de una enfermedad. Y Dios es misericordioso. Nos ha dado favores, nos ha coronado de favores de misericordia porque ha dejado médicos que son buenos médicos, que recetan buenos medicamentos. No, yo siempre digo, no tengo nada en contra de los médicos. Pecaría si dijera eso, pues hemos visto cómo Dios obra usando a los médicos, pero también Dios se manifiesta de maneras impactantes, hace milagros. Entonces yo, la pasión que tengo de pregonar el evangelio es porque conozco un Dios que, en primer lugar, que salva a través de Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y se convierte de su mal camino, pues Dios lo perdona, lo restaura. Y si el hombre cae por una X razón de la gracia de Dios,
como fue mi caso un tiempo que lo que yo estaba viviendo prácticamente era consecuencia del pecado, porque la Biblia incluso dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense, no digamos haciendo cosas que son completamente abominables a Dios. Entonces, viví consecuencias del pecado. No estuve congregándome buenos años, dedicado a trabajar, queriendo sacar adelante a mi familia y luchando por mis propias fuerzas. No comía mucho por estar solo trabajando. Había un trabajo que nos prohibían comer a la hora de almuerzo, de la cena. Era terrible, era una situación tremenda. Entonces caí en una crisis de enfermedad y tuve un tiempo donde sufrí mucho. Y ahora que estoy sano, ahora que puedo cocinar, ahora que le puedo servir al Señor, puedo motivar a las personas que están enfermas a buscar a un Dios real y a decirles que no se frustren, que le clamen a Dios, porque Dios, cuando Él le place, Él sana. Y déjeme decirle que Dios me sanó de una enfermedad tremenda. Me ha sanado de muchas enfermedades. Le podía testificar acá de muchas enfermedades que Dios me ha sanado sin la intervención de los médicos. También he estado en cuidado de los médicos por años y tremendo si yo le contara todo. Pero lo que le quiero decir es que Dios, aún estando en pecado, me sanó. Me sanó en una ocasión, me sanó porque ya tenía un plan. Y cuando yo veo en la Biblia, hay un hombre que no conocía a Jesús. Y hasta después de sanarlo, le conoció. Impactante esto. Yo sí ya conocía a Dios, a Jesús, pero estaba mal. Pero eso Dios lo estaba haciendo porque ya me estaba llamando a la vida que usted ve que yo tengo ahora. Porque Dios me hizo un llamamiento impresionante. Me sacó de una vida desastrosa, de pecado, desordenada. Entonces, y no lo digo para vanagloriarme de esto, lo digo con temor y temblor. De hecho, hace unos minutos estaba llorando, orando al Señor, diciéndole que estoy agradecido por el privilegio que me ha dado de ser un portavoz de su palabra, darme el privilegio de orar por los enfermos, de llevarle ese mensaje a los prisioneros, de ir a ver al hospital a los enfermos, de poder incluso en la calle hablarle del amor de Cristo a las personas, de estar en esta plataforma animando a la gente a buscar de Dios. Cuando yo le hablo de la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz para la necesidad de nosotros, pero muchas veces nos descuidamos tanto que no escudriñamos la Escritura. Si la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta eso es pecado, no alimentarse de la palabra de Dios, porque eso es bueno. Y si la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, entonces estamos pecando cuando no usamos este libro para conocer las verdades establecidas para beneficiarnos de ellas. Entonces, cuando yo veo de que hay personas que no es porque hayan pecado que están enfermas, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Como por ejemplo, usted sabe de aquel ciego que el Señor sanó. Le preguntaban a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o pecó él? ¿O quiénes pecaron? Perdón, porque él nació ciego. Imagínense. Y le dicen, ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿O cómo es que Entonces, no había pecado él ni sus padres, pero la gloria de Dios se manifestó de una manera especial en la vida de este hombre. Entonces, no era esa ceguera, no era a raíz del pecado, pero vemos un relato en Juan capítulo 5 cuando Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda, que es muy conocido para los creyentes este relato. Y lo que me impacta es que este personaje era paralítico y él siempre estuvo interesado en la ayuda de alguien que lo ayudara a sumergirse al agua. Como hoy en día hay muchas personas que no conocen de Dios porque necesitan que alguien les ayude. Pero ¿sabe qué?
Cuando uno reconoce que tiene una necesidad, sin necesidad que alguien le ayude más de lo que le estamos ayudando, con decirle de que Dios está al alcance de aquel que le clama, de aquel que le busca. ¿Por qué? Porque Dios está al alcance de todo necesitado. Dios está dispuesto a atender la necesidad. Entonces, cuando este hombre le dijo que no hallaba quien lo ayudara, Jesús se compadeció de él y lo levantó y lo sanó. Y mire qué tremendo esto, porque algo que yo puedo ver es que cuando Dios sana a una persona, lo primero que quiere es buscar un lugar donde se hable de la palabra de Dios, porque en los templos eso es lo que se hace, se habla de la palabra de Dios. Y mire qué interesante, porque dice que este hombre, cuando Jesús lo encontró que estaba en el templo, le dijo algo muy importante. Le dijo, mira, no peques más, porque peores cosas te pueden acontecer. Y esto está en Juan capítulo 5, verso 14. Usted lo puede leer, el relato desde el 1, puede leerlo cuando Jesús sanó al paralítico, pero yo le quiero solo tomar versículos claves para que usted entienda más fácilmente de lo que yo le estoy hablando. Dice, después de esto, después de que lo había sanado, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque no te sucederá, porque te sucederá algo peor, para que no te suceda algo peor, le dijo. Tremendo esto. Entonces, cuando yo me visualizo hacia el pasado, la vida que yo tuve, realmente cuando el Señor me llamó, me habló y me dijo que ya el hacha estaba puesta al pie para ser cortado y echado en el fuego. Así exactamente fue mi llamamiento. Así fue mi llamamiento a la reconciliación con Dios. Ya cuando el Señor me hizo ese llamamiento, ya había experimentado la sanidad de eso que tenía en el estómago, de esa úlcera cancerígena que se me había hecho, donde ya le digo, no podía detener nada en los trabajos. Recuerdo que en uno de los trabajos comía, a los 15 minutos estaba en el baño, vomitando la comida que me había comido y salían pelotas de sangre. Era increíble. Cuando iba al médico, las medicinas no me hacían nada. Más bien me ponían mal. Recuerdo que una vez uno de mis sobrinos me llevó al médico y todas las pastillas que me había estado tomando no se habían deshecho. En algún lugar de mi estómago se habían quedado porque fui a arrojar así que gran montón de pastillas, mire. Las tenía que no se habían deshecho. Increíble, esto parece que fuera una mentira, pero es real, el testimonio es real de lo que Dios hizo. Y cuando ya me sané, empecé a vivir una vida mejorando un poco, pero sin congregarme, sin haber buscado una verdadera reconciliación con Dios, porque seguía pecando, no estaba bien mi vida. Entonces viene el Señor y me llama, me dice que si yo le servía a Él me iba a dar lo que yo necesito para vivir. Y me hizo un llamamiento específico el Señor. ¿Y sabe qué? En el poco tiempo tomé el reto y recuerdo que mi reconciliación con el Señor, ya como un año antes de la reconciliación genuina que tuve con el Señor, ya mi pastor, el que ahora es mi pastor, él había orado por mí, que me encontró en una tremenda necesidad. Era en ese tiempo que yo había salido ya de esa enfermedad, pero tenía otras enfermedades todavía. Tenía crisis económica porque la salud me tenía bastante mal en muchas áreas de mi vida. Entonces recuerdo que él oró por mí y me presentó al Señor. Y allí dice él, allí pesqué a Moisés, porque es verdad, allí me marcó el Señor. Pero cuando ya tuve una reconciliación así genuina con el Señor, fue en una pequeña iglesia acá en Rockville, donde yo pude reconocer que yo era un hijo pródigo, estaba alejado de Dios. Y recuerdo que yo nací en el Evangelio y
Y tuve la experiencia de ver la vida de creyentes que no se consagraban al Señor. Y yo recuerdo que le dije al Señor, bueno, yo necesito que si me perdonas, que me cambies totalmente mi vida. Yo no quiero ser igual. Necesito la intervención divina en mi vida para que yo te pueda servir. Yo empecé a pedirle al Señor y recuerdo que un día domingo predicaron del hijo pródigo. Y yo era exactamente el hijo pródigo. No solamente estaba a punto de comer las algarrobas, ya las había comido, estaba en la pocilga totalmente. ¿Y por qué lo comparto esto? Para que aquellas personas que se preguntan cuál es la pasión de Moisés de estar tanto en las redes, estar tanto predicando, tanto poniendo la palabra de Dios, ¿cuál es eso? ¿Qué es lo que lo motiva? Esto es lo que me motiva, porque Dios me llamó a esto. Entonces recuerdo que yo le empecé a decir al Señor, si me perdonas tienes que perdonarme, pero necesito un cambio total. Yo necesito sentir náuseas al pecado. Sentir que si yo voy a pecar, porque hay gente que me pregunta, me dice, ¿cómo es posible que tantos años estés solo? Pensar en una relación sexual aparte, no con mi esposa, a mí me da náuseas. Me da deseo de vomitar. Así veo el pecado y por eso me está guardando el Señor, porque detesto el pecado, porque cuando yo le pedí al Señor que me restaurara, que me perdonara y que me convirtiera completamente en una persona diferente, que yo entonces sí le iba a servir. Y recuerdo porque el llamamiento a servirle con esa promesa me lo había dado antes de esa reconciliación. Y recuerdo que cuando estaban predicando de la parábola del hijo pródigo, yo empecé a llorar. Me pasé toda la prédica llorando. Y cuando hicieron el llamamiento, yo pasé. Llegó el pastor y los ancianos a decirme que aceptara a Jesús. Les dije, yo ya acepté a Jesús, nací en el Evangelio, he sido creyente toda mi vida, pero he estado en desobediencia. Pero hoy yo necesito el perdón de Dios, necesito entregarme totalmente mi vida y quiero que me perdone, que me limpie de la maldad y quiero ser una persona totalmente diferente. No quiero ser lo que antes fui, ni aún el creyente que fui desde niño, que me enseñaron la Biblia, porque este libro me lo enseñaron desde que estaba en el vientre de mi mamá. Lo conozco tanto y por eso ni necesito estarlo leyendo así aquí frente a ustedes, porque conozco tanto de la palabra de Dios. Pero no basta con conocer la palabra de Dios si uno no lo obedece, no le funciona. Entonces recuerdo que yo empecé a vivir esa vida en ese momento que estaba en el templo, de presentarme ante Dios con una necesidad de un cambio radical en mi vida. Y recuerdo que yo me tiré a llorar. Terminó el culto, los hermanos se fueron, solo quedó el pastor con su esposa, que estaban preocupados, que no hallaban cómo hacer, porque yo estaba quebrantado, seguía llorando, sentí una limpieza tan grande que ese mismo día yo salí al trabajo corriendo, me convertí en una persona como que estaba, bueno, de hecho me empezaron a criticar que estaba loco, aunque lo estuve un tiempo, déjeme decirle, estuve descontrolado hasta de mi mente un tiempo por el pecado, porque quería salirme del pecado y no podía, por más que hubo un tiempo que aún le clamaba a Dios, pero no podía, siempre caía en lo mismo, hasta que llegó ese día de la reconciliación. Y recuerdo que esto fue un impacto para muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque yo llegué al trabajo corriendo y les dije, ¿saben qué? Ahora Moisés nunca va a ser igual. No seré jamás el Moisés que ustedes han visto, aunque han visto que soy tranquilo, que ustedes me consideran una gran persona, pero era un pecador de cuello blanco, porque hacía mis sinvergüenzadas de escondida. Pero déjeme decirle que cuando Dios llega a la vida del hombre, verdaderamente el hombre arrepentido, Dios cambia. ¿Y sabe cuál es lo más impactante? Que no quedó solo ahí. Empecé a tener una pasión por conocer a Dios impresionante. Hasta estuve refugiado en la cueva de Adulán, conociendo a Dios. Tuve un tiempo donde me refugié en el templo, como por unos 3 años, donde estuve consagrándome al Señor para conocerle a otra dimensión. Y empecé a conocer a un Dios
que muchos, ya siendo hijos de Él, no lo conocen todavía. ¿Por qué? Porque se han afanado tanto en lo material que se han descuidado de conocer ese Dios. ¿Y cómo lo empecé a conocer? Leyendo la Biblia, recordando lo que yo ya sabía, por eso la Biblia la conozco desde niño, recordando lo que dice la Biblia, hablando con Él en la oración, cantando alabanzas, y llegó el tiempo donde me hizo el llamamiento a predicar en las redes sociales, que esto lo hice bajo la cobertura de mi pastor, todo transparente. Entonces empecé con esa pasión de guardarme para el Señor. Y no vino un cambio más radical hasta que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay creyentes, hay personas que son bautizadas en agua, tienen una vida de búsqueda, pero si todavía no han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, yo vengo a decirles que lo anhelen con todo su corazón, porque el día que una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, nunca será igual. Si yo le tenía ya ese pavor al pecado, ese desprecio al pecado, después que recibí el bautismo del Espíritu Santo fue mucho más impactante, y por eso es la pasión que tengo de anunciar que Dios sí puede ayudarnos para mantenernos en santidad y convertirnos en personas de bendición. Esto es el motivo por el cual yo le comparto mi vida, porque es la pasión que tengo de la obra misionera, que lo que doy, lo doy desprendido, no lo hago para buscar dádivas, aunque vienen, porque dando es como se recibe, lo dice la palabra, es el dar. De hecho, hace poquito estaba hablando de la clave del éxito, que es uno de los puntos que también toqué, que el ser dadivoso, el ser generoso, el dar. De esa manera Dios lo bendice para que uno siga dando más. Entonces empecé a ver que verdaderamente Dios cambia. Así es que yo no sé cuál puede ser la necesidad que usted tiene. Quizás ya es creyente, pero todavía de momento peca, pide perdón, luego peca, pide perdón, y Dios, como es misericordioso, lo perdona. Pero ¿sabe qué? Lo más tremendo de todo es que el creyente tiene al Espíritu Santo. Y mire qué tremendo que el Espíritu Santo, si usted peca, el Espíritu Santo no se enoja, pero se entristece en usted. Se entristece en mí si yo no peco. Y con esto no le quiero decir que yo ya no peco, pues somos personas. Recuérdese que nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces nos podemos contaminar, podemos pecar. Saludos, Raquel Mesa, saluditos, Dios me la bendiga. Entonces yo creo que lo que tenemos que entender es que nosotros debemos de guardarlo, cuidarlo lo más que podamos, porque nos podemos contaminar de espíritu, alma y cuerpo. Lo dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Entonces nos podemos llegar a contaminar, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo, cuando el creyente peca, se entristece, se contrista. Y por eso dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista. Pero ¿sabe qué? Qué lindo es cuando somos creyentes de verdad, hijos de Dios de verdad, porque hay gente que pretende ser hijo de Dios y no lo es, porque todavía el Espíritu de verdad no está en él, porque dice la palabra que el mundo no lo puede recibir. Entonces, una persona recibe el Espíritu Santo cuando acepta a Jesús como su Salvador. Entonces viene ese Espíritu a tomar vida en usted. Y si usted lo alimenta de la palabra de Dios, de la oración, cantando alabanza, usted empieza a orar, a decirle: Señor, yo quiero combatir el pecado, y entonces se le hace un estilo de vida. Entonces ya usted no está contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le avisa a usted antes de cometer el pecado. Toñito, bendiciones. Estoy aquí testificando un poquito acerca de mi restauración, que he estado diciendo de que pues hay algunos hermanos que se han quejado porque yo publico mucho, que pongo comida, que por qué. Entonces yo les estaba explicando de que lo hago porque yo un tiempo no podía comer, estuve enfermo acá, y estaba hablando de que las consecuencias del pecado, y que hay enfermedades que es a través del pecado y hay otras que no. Pero en mi caso yo estuve enfermo porque estaba pagando la consecuencia del pecado, y Dios estaba buscando la manera de hacerme entender que era necesario buscarle nuevamente. Entonces de eso estaba hablando. Entonces yo quiero con toda libertad
decirle a los oyentes que se examinen cómo están, que se examinen cómo están, si verdaderamente tienen el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios genuinos, no de nombre, el Espíritu Santo se siente triste en nosotros, se contrista cuando cometemos un error. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es pedirle perdón a Dios y reconciliarlos con Él. Pero lo bueno es que hacer un estilo de vida de no pecar, y no hacer un estilo de vida de estar pecando, arrepintiéndose. Entonces, el momento en que vino esa experiencia de la que le estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo, mi vida nunca, pero nunca fue igual. Porque eso sí es real. Es real. Porque cuando yo recibí esa experiencia, mi vida cambió. Ya yo estaba reconciliado con Dios, ya tenía esa conducta de que detestaba el pecado. Detestaba el pecado, ya quería yo vomitar si me acordaba del pecado de lo que antes fui. Empecé a sentir una pasión por guardarme para el Señor, pero cuando vino esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, yo empecé a sentir una manifestación de Dios en mi vida y me sentí que algo pasó conmigo, porque desde ese entonces mi vida nunca es igual y he empezado a experimentar muchas cosas de la realeza de Dios. Entonces, quizás para culminar, quiero saludar a todos aquellos que me siguen en las plataformas, que ponen sus comentarios. Incluso hay muchos que ven el contenido, porque hay pequeños videos que tienen hasta 2,000 vistas, 3,000 vistas, y solo 2 personas le han puesto que les gusta. Y muchos me lo expresan así en privado, me expresan de que se sienten contentos. Pero ¿sabe qué? Si usted hiciera público de que usted sigue este contenido, usted estaría contribuyendo para que la obra misionera se siga expandiendo, porque obviamente de esta forma se recaudan fondos. Pues yo estoy trabajando ciertas horas en lo secular para seguir pues contribuyendo en la obra misionera que tanto me apasiona. Entonces, sin que usted ofrende, sin que usted ponga dinero aquí en la plataforma, con solo el hecho que ponga usted que le gusta lo que estoy compartiendo, usted ya está prácticamente permitiendo que la plataforma pague el contenido del que se está consumiendo. Entonces, son formas de poder colaborar. Con esto no le estoy pidiendo, al contrario, le estoy diciendo que si usted quiere poner un comentario o una aportación en lo que yo estoy compartiendo, porque también eso se vale. Recuérdese que yo no soy perfecto, yo estoy aprendiendo, estoy en un proceso, considerando que la Biblia lo que dice es la realidad, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y yo soy uno de ellos, que Dios está perfeccionando su obra en mi vida y estoy dispuesto a que me den un consejo. Por ejemplo, hermano Doñito, un hombre de Dios que con mucho conocimiento. Entonces, el consejo o la aportación se puede hacer aquí como en forma de un comentario. Incluso hay comentarios que son positivos, otros comentarios son negativos, pero en todo eso coopera para bien para este fin de recaudar en las redes. Entonces yo creo que todo se vale, incluso los buenos comentarios, los malos comentarios. Entonces, y yo estoy dispuesto a eso, a aprender si alguien me da una aportación, porque la razón pues no solamente la tengo yo, la verdad está en la palabra, pero a veces mal explicada, pues se hace como que si fuera una herejía que uno puede estar enseñando. Pero Dios me ha guardado, he sido muy cuidadoso de lo que estoy hablando, porque la Biblia dice que el que mucho habla, en las muchas palabras nos falta el pecado. Entonces he tenido años de capacitación, pues seguimos aún estudiando para ser competentes en lo que hacemos. Entonces yo quiero con todo mi corazón cerrar orando, porque si hay alguna persona que está enferma, yo conozco un Dios real, un Dios que me sanó de esa enfermedad que tenía en el estómago, sanó mis finanzas, restauró mi vida, mi familia. Ahora vivo una vida feliz. Por eso le estaba cantando: ¿cómo podré pagar tanto favor que Dios ha hecho a mi vida? Entonces, son incontables las experiencias que he tenido de ver sanidades en mi vida, de ver sanidades en otras personas. Entonces, no está de más que yo hoy termine
orando, porque si hay alguna persona que tiene necesidad y quiere experimentar un milagro de parte de Dios, pues aquí estoy para orar y pedirle a Dios que haga un milagro. Quizás usted es de las personas que está como ese paralítico que necesita que alguien lo ayude para ser sumergido en el agua. Y este es el momento en el que yo me presento como se presentó Jesús en aquella ocasión, que aquel hombre se estaba quejando porque mientras él quería hacer la fuerza para sumergirse al estanque, otro estaba más listo que él y no lograba. Pero llegó Jesús al rescate, porque sin necesidad que se sumergiera, él lo hizo caminar, le quitó la parálisis que él tenía y lo sanó. Entonces yo vengo como un mensajero de Dios. Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿De qué manera? Perdonando sus pecados, limpiándole la maldad, porque el hombre está destituido de la presencia de Dios si está en pecado. El pecado destituye al hombre de la presencia de Dios. ¿Y qué se necesita entonces? Reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Le puedo dar la bendición hoy de parte de Dios de introducirlo a una oración de fe para salvación, pero también lo puedo introducir a una una oración de sanidad, por ejemplo. O quizás usted tiene problemas, quizás usted tiene necesidad. Yo no sé, Toñito, si usted está dispuesto a que yo lo invite a la transmisión para que pueda colaborar también aquí, porque sí lo podemos hacer. No sé si está preparado para, es decir, en el sentido, porque a veces ya está uno descansando y ya pues no podemos salir aquí en pijama. Entonces, si está pues de una forma que sí se puede dejar ver, pues yo lo invito ahí para la transmisión, porque pues juntos podemos dejar este recuerdo aquí de hacer esta transmisión y para poder orar por lo que estoy queriendo orar. Y quizás también usted puede contribuir aquí para hacer el llamado a las almas, porque es apremiante. Solo tengo como 16% de carga en el aparato con el que estamos grabando, y de momento tendríamos que ser concisos. No sé si yo le voy a hacer la invitación, si lo puede hacer, la acepta, y si no, no, porque no me está respondiendo. Le quiero hacer la invitación aquí, a ver si quiere unirse. Vamos a estar al público, entonces al mundo, al aire, por si quiere contribuir ahí. Bueno, rechazó la invitación. Bueno, esto indica de que no está disponible. Entonces, pero lo vamos a hacer en alguna ocasión, Toñito, porque siento que es apremiante la necesidad que hay de poder pedirle a la gente que busque de Dios y que aprovechen las oportunidades que Dios está dando. Así es que, pues Dios es un Dios de oportunidades. En otra ocasión, vaya, está bien, yo lo entiendo perfectamente, pues se me ocurrió porque ahí aparece que si yo quiero invitar a una persona, entonces por eso lo hice, pero sí, yo entiendo, pues a veces es bueno programar las transmisiones, pero yo siempre lo hago porque Dios me inquietó hacerlo hoy de esta manera. Ya aquí, pues aquí es un poquito tarde ya, y yo tuve que salir y luego conectarme a esta transmisión porque tengo esa pasión de hacerlo. Si es que, Toñito, Dios le bendiga, sigo orando para que Dios me siga dando lo que yo necesito para continuar en el ministerio. Si es que yo quiero terminar orando, si hay alguna persona que quiere decirle a Jesús que necesita la salvación, solamente dígale: yo soy pecador y necesito el perdón de los pecados. Reconozco lo que la Biblia dice, que tú moriste en la cruz del Calvario y que eres el Hijo de Dios y que resucitaste para darme vida. Hoy te recibo como mi Salvador. Unas palabras que pueden sonar tan sencillas, pero que si usted las pronuncia con su boca, creyendo en el corazón, eso le traerá salvación. Ahora, si usted está enfermo o enferma, pues hoy voy a orar también. Ponga su mano ahí donde tiene su mal. Recuerdo que en una ocasión yo oré, pedí oración por un dolor que yo tenía en mi cabeza, que recuerdo que era crónico, ya estaba con pastillas. Y pedí oración
y esa mano fue poderosa, que fue usada porque oraron por mí, mi pastor oró por mí, puso la mano en mi cabeza y ese dolor se desapareció, donde nunca más volví a gastar una pastilla en ese malestar. Entonces Dios sana. Entonces yo quiero hacerlo, ¿sabe por qué? Porque en una ocasión yo hice lo mismo que estoy haciendo acá, lo único que no prediqué, no compartí la palabra, simplemente hice una oración para los enfermos y grabé el video y lo puse en YouTube. Entonces, y me llama una mujer y me dice desde Panamá, me cuenta que vio ese video, pero le estoy hablando de hace más de 10 años esto, una experiencia hermosa. Y me dice, siento que usted es un hombre de Dios y necesito que ore por mí porque estoy mal, yo no conozco a Dios como usted lo está presentando, pero dígame qué es lo que debo de hacer para salir de lo que estoy viviendo. Decía que la habían embrujado, la habían hechizado, había perdido su familia, tremendo. Le di el mensaje de salvación, aceptó al Señor, le recomendé una iglesia donde se predique a Jesucristo con la doctrina cristocéntrica y esta mujer sigue enamorada de Jesús. ¿Por qué? Porque restauró su familia, se sanó y siempre me dice, ¿cuándo viene con su esposa a Panamá? Entonces tengo infinidad de testimonios de que Dios sana. Por eso quiero orar hoy. Ya son minutitos los que me faltan y si se corta la transmisión fue porque se descargó la batería de este aparato. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me das de testificar con libertad de lo que tú has hecho en mi vida y lo que eres capaz de hacer en la vida de todo aquel que te busca de corazón. Padre, tú sabes que estoy infinitamente agradecido por el tiempo en que he pregonado tu palabra. Quiero seguir teniendo la oportunidad de ver milagros de gente que ha tenido dureza en su corazón, que tú los has convencido, porque eres tú el que llama, eres tú el que convence a través del Espíritu Santo al pecador. Yo solamente soy un portador de tu presencia y de tu palabra y quiero en esta hora que hagas un milagro dando salvación a aquella persona, independiente del tiempo de que puedan escuchar esta transmisión. Te pido por aquella persona que está enferma. Tú conoces, Padre, la necesidad que hay. Hay personas que necesitan la intervención divina para conocerte más, para testificar con libertad que tú eres un Dios real, que a través de Jesucristo los milagros no han cambiado. O sea, es que en el nombre de Jesús, ahí donde está esa enfermedad, tú puedes poner la mano de poder. Si hay un corazón que ya no está trabajando regularmente como trabaja un corazón, que tú lo puedas cambiar. Si hay riñones dañados, tú los puedes dar a través de un trasplante o a través de una intervención divina. Tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, Padre, ya sea por consecuencia del pecado, tú eres misericordioso y puedes sanar. Y si no es por consecuencia del pecado, pues mucho mejor, porque tú estás dando la oportunidad que te conozcan para que te glorifiquemos por el milagro que has llevado a cabo. Si hay alguna mujer estéril, papito, y que anhela tener hijos, Padre, sana ese vientre, sana esos